Salón a todos. Hoy veremos la paracha Kitabó, que corresponde a esta primera línea de Deuteronomio 26 del 1 al 11. En este caso, Kitabó significa o se traduce como cuando vendrás o cuando entrarás. En este caso es una consecuencia de la paracha anterior, Kitexé, que dice cuando sales. Y para entender un poquito más esto, es ver que la gente tuvo que salir de Egipto para poder entrar en Israel. Y ese es más o menos el contexto de estas dos aliyá, que si bien no están en conjunto, una sigue a la otra. Recordando que esto está en el libro de Devarim, y que esto es en hebreo, y en Deuteronomio, que esto está traducido en griego, ¿ya? En esta primera lilla nos enseña, Moshe nos está enseñando que al pueblo lo que tienen que saber, lo que es necesario para entrar a la tierra prometida. En este caso nos enseña el mandamiento o la mitzvah de Bikurim. ¿Esto qué es? Es el requisito para llevar las primicias al templo sagrado. En este caso, la mitvat se aplica, como dice ahí, a las frutas y productos cultivados en la tierra de Israel. Ya, solo aquellos los que están en la tierra de Israel es alabada por el Eterno. En este caso hablamos del trigo, la cebada, los dátiles, los higos, uvas, granadas y aceitunas. Cuando acá también nos habla de cuando se está el templo, el dueño de los frutos recita una breve oración de acción de gracias a Dios y presenta el producto a los sacerdotes. No es tan solo llevar el producto, sino dar las gracias, alabar al Eterno, hacer esta oración que corresponde a estos versículos que aparecen en esta primera línea. Entendiendo esto, en ese tiempo, llevar las primicias al templo era una expresión de acción, de la acción de dar gracias al Eterno por su bendición. En este caso, hoy no tenemos el templo construido. Por ende, en las oraciones nosotros damos las gracias al Eterno durante todo el día, obviamente en las oraciones de mañana, tarde y noche. Lo que distingue los mandamientos de las primicias, en este caso Bikurim, es que no solo está la declaración, sino también está el acto. En realidad, nosotros le presentamos algo al Eterno, no es tan solo como ceremonia o hacerlo por hacerlo o dar las gracias solamente, sino lo que infundía esto era presentarle sus primeros frutos al Eterno. ¿Qué significa esto? Que al hacerlo demostramos que todo el mundo, incluso aquellos que hemos producido con nuestro propio esfuerzo y que por lo tanto deberíamos tener el derecho de llamar nuestro a esas cosas, a esos productos, a estos productos que están informados acá, podríamos sentir que es todo de nosotros, es todo gracias a nuestro trabajo. Pero al hacer este mandamiento de Bikurim, es presentar al Eterno y informarle realmente que todo corresponde a Él, todo lo que se genera es gracias a nuestro Creador, nuestro Eterno. De hecho, lo que nos pertenece, o en realidad es algo que el Eterno nos confía a cada uno de nosotros, al cuidado, a la producción, a la buena administración, para que podamos cumplir esta misión en la tierra, entendiendo que nosotros aquí estamos para aportarle al mundo, para generar algo más a través del mundo, a través de nuestros padres, a través eh, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, poder generar algo positivo a este mundo, no solamente a estar acá y estar de paso y no lograr nada. No estamos hablando de logros profesionales, no estamos logrando logros monetarios, sino poder dejar una enseñanza a nuestro futuro para hacer un mundo mucho mejor.
En este caso, así como en ese momento las primicias tenían que ser llevadas al templo, así también el templo es el hogar natural de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Hoy en día no tenemos el templo y como lo habíamos visto en algunos estudios anteriores, el hogar de nosotros, donde celebramos Shabbat, donde hacemos la Havdalah, donde vivimos, encendemos las velas, es nuestro hogar. Por ende, el templo también, siendo nuestro hogar, es para los judíos. Y es el entorno más cercano a estar con Dios, obviamente dejando afuera la sinagoga o donde podemos hacer nuestras oraciones, pero en sí, donde estamos más conectados con el Eterno es en nuestro hogar. En este caso, los mandamientos de dar las primicias es una expresión tangible, o sea, algo que podemos demostrar por la verdadera relación que tenemos con el Eterno. En este sentido expresa mucho más que nuestro agradecimiento a Dios o el reconocimiento de que todo es de Él, sino que también demuestra cómo nosotros mismos somos esencialmente con nuestro Dios. En este caso, que también nosotros también le pertenecemos a Él, no solamente las cosas que nosotros no hace llegar a través de sus bendiciones, sino que nosotros también podemos, les pertenecemos y obviamente damos ese agradecimiento a Él. Por tanto, tenemos claro que el mandamiento de traer las primicias se representa una introducción a la exposición a lo que hace Moshe en el pacto con Dios y el pueblo judío. Articula, en este caso Moshe articula toda la verdadera profundidad de este pacto y el hecho que establece el tono para que todo lo que vendrá después. Dentro de esta versículo de esta aliyá, obviamente aquí también nos habla de cuando el Eterno habla de lo que es cuando habla del arameo, ya que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en estricto rigor, eso es más o menos lo que habla esta aliyá. En este caso vamos a ver algunos versículos para más o menos tener más o menos claro también. En este caso, cuando nos habla del capítulo 26, versículo 1 de 2, donde nos habla, y sucederá que cuando llegues a la tierra de Hachén, tu Dios, te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas en la tierra de Hachén, tu Dios, que te da, y las pondrás en una canasta al lugar que Hachén, tu Dios, escoja para establecer su nombre. En este caso, esta ofrenda también ya viene informada en los versículos, perdón, en los libros anteriores, ya en este caso en Éxodo. Entendiendo que Deuteronomio también es una recopilación de todos los libros anteriores. ¿Y qué nos dice? En Éxodo 23, 19 y 34, 26, dice, traerás lo primero, rechit, de las primicias Bikurim, de tu tierra a la casa de Hachén tu Dios. En este caso, la palabra habría que ha sido traducida como primicias es rechit, como lo vemos en este caso. Y aparece en todos los textos. Pero la palabra bikurim, en este caso, en este versículo, no aparece, ¿ya? Y aún así, esta ofrenda también es llamada bikurim. Según la Mishnah, la ofrenda de bikurim solo se da el fruto de la tierra en Israel, y especialmente de las 7 especies mencionadas que vimos en la introducción. En este caso, la miel no se refiere a la miel de la abeja, como ya lo hemos visto también en otros estudios, sino viene de los dátiles, que eso sí está informado en estos versículos. No se entrega una ofrenda de bicurín de otras especies, solamente las que informamos delante, más en lo que se generaba en la tierra de Israel. Y el propósito de entregar estos frutos, que son lo que más se aprecian, es mostrarle al Eterno que Él es el primero de nuestra vida. O sea, sacamos la primera fruta o la primer alimento que nos informaba y era para el Eterno, no era para nosotros. ¿Cuán más quisiera uno de poder recibir ese primer fruto, probarlo?
pero nosotros sabemos que eso es para el eterno. Él va a tomar los primeros frutos. Eh, y en este caso, cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados con un hilito, como nos dice el estudio en minutos de esta semana de nuestra hermana, porque habían madurado, fueron llevados al santuario entre Chabot y Sucot. En el tiempo del templo solían ir familias enteras, junto con otras personas en la misma ciudad. Iban caminando con canastas cargadas. De las 7 especies, detrás de un toro cuyos cuernos también estaban cubiertos de oros, y con una guirnalda de ramas de oliva alrededor del cuello. En este caso, el toro era sacrificado como ofrenda de paz. Y ellos, al acercarse a Jerusalén, la gente salía a recibirlos con gritos y de alegría y con toque de flauta, en este caso chofar. Los levitas cantaban el Salmo 30, y esta es una referencia a lo que sería después en el caso de la resurrección de nuestro Mashiach, y, y que obviamente simboliza también las primicias, Bikurim. En este caso, al llegar al monte, el templo colocaba las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio, y los sacerdotes colocaban luego su mano debajo de cada canasta, y juntos se mecían la tenufá en todas las direcciones para mostrar así que todo eso pertenecía al Eterno. Después de las canastas fueron colocadas al lado del altar, se recitaba el texto, que es lo que está dentro de esta liyá, que es del versículo 5 al 10, en donde las cosas que habían en la canasta fueron comidas por los sacerdotes. En este caso, como nos dice acá Maimónides, el sacrificio de Bikurim requiere 7 cosas. Primero, llevar a un lugar escogido por Hachel. En este caso era el templo. Se lleva una canasta, se hace una declaración verbal, se entrega un sacrificio, en este caso llevaba el toro, se canta lo que hacían los levitas y todo el pueblo. Se hace una ceremonia de tenufá, el mecimiento, de moverlo para todos lados, como decía el estudio, y se pernoctan en el lugar. O sea, la gente no es que iba, se entregaba y después se iban, sino ellos tenían que pernoctar en Jerusalén, o donde estaba el templo. El mandamiento entró, en este caso, algo más nuevo, que el mandamiento entró en vigor solo después de que el pueblo judío se estableció en la tierra, ya no fue inmediatamente. Esto se ve en el libro de Josué. El proceso más o menos tomó 14 años. Sin embargo, hasta que no se completara la conquista y el asentamiento en la tierra de Israel, nadie estaba obligado a llevar la primicia anualmente al templo. La razón de esto, de las primicias, expresa nuestro agradecimiento por la bondad de Dios. Y mientras quedara un solo judío que aún no hubiera recibido su porción en la tierra de Israel, el pueblo en conjunto no podía experimentar esta total alegría, este total gozo de ir a entregar las primicias. En este caso, ir a hacer esta acción. Hoy en día, y podemos sacar un aprendizaje de esto, hoy en día para nosotros mismos, mientras exista un judío donde esté privado de lo material, esté privado de lo espiritual, el resto de nosotros tampoco deberíamos experimentar en la alegría completa, porque un hermano estaría falto de algo importante para su vida. Y en la difícil situación material, espiritual, con nuestros hermanos, es a través de ello, es ser solidarios, como decía el estudio del día de ayer, o sea, eh, está el amor en el prójimo. ¿Y qué significa eso? O sea, sentir a un hermano como propio, sentir a un hermano judío como si le falta algo, tenemos que estar, y eso sale del corazón, sale de lo que la Torá también nos enseña. Y como decíamos, en una situación de humanidad, es difícil que un judío pueda sentirse pleno si es que sabiendo que hay un hermano que está en dificultades. Y obviamente eso nos sirve también para tomar medidas ante esas cosas y poder ayudarnos. Eso es correspondiente al capítulo 1 y 2.
En el capítulo 3 dice, y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declaro hoy a Hachén mi Dios que he entrado en la tierra, que Hachén juró a nuestros padres que nos daría. En este caso, aprendemos o nos enseña la importancia de la identificación nacional e histórica del pueblo judío, el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra y cada judío tendría que identificarse con ese hecho como si él mismo lo hubiera vivido. En el capítulo 5 nos dice, y responderás y dirás delante de Hachén, tu Dios, mi padre, fue un arameo, errante y descendió a Egipto. Residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una gran nación grande, fuerte y numerosa. En este caso, Aram se asocia mucho al pueblo de Padán Aram o un pueblo que estuvo ahí. En este caso, Aram fue el quinto hijo de Chem, que esto aparece en Génesis 10:22. Pero él no es ancestro de Abraham. El tercer hijo de Chem, Axfarad, fue ancestro de Abraham. Y en este caso, también Labán fue llamado arameo. Y él tampoco fue descendiente de Aram. Pero parece que donde vivieron en Padán Aram fueron llamados arameos. En este caso, el, hay varias explicaciones con respecto que ellos venían de Aram. En este caso, Rachi dice que la palabra arameo no se refiere a Jacob, sino a Labán que quiso destruir a Jacob. Y también entendemos que la palabra de Jacob en arameo tiene que ver con la tierra geográfica de Padán Aram, donde pasó 20 años de su vida, entre el año 77 y 97. Es posible que por haber morado allí tanto tiempo, Jacob también fue llamado arameo, al igual que Labán que habitaba en esas tierras, sin ser descendiente de Aram, hijo de Chem. En este caso, en el versículo del 26 del 6 al 9, no habla mucho de nosotros, nuestra, nos, de pertenencia. Y en este caso, la persona que no había vivido todo lo que estamos explicando, si no se identificaba con el pueblo nacional de Israel, no podía celebrar o no podía hacer estos movimientos, estas celebraciones, esta vida de Israel. Y cada israelita en una celebración de Pesaj, hoy en día que celebramos nosotros Pesaj, tiene que pensar que él mismo salió de Egipto. En este caso vemos la importancia del pensamiento de colectivo de un pueblo que no estaba en Israel, pero sí se sentía identificado. Y en este caso, nosotros que tampoco vivimos en esos tiempos, tampoco nosotros podemos sentirnos alejados del exilio que tuvo el pueblo de Israel desde Egipto. Y por eso nosotros también cuando celebramos Pesas, también nos sentimos parte de ese exilio, independiente que sea muchos años después de haberse generado. Y terminando con el versículo 11, dice, y te alegrarás tú y también el levita, el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Hachén tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. En este caso, según la Mishnah y la Gemara, solo se recita la declaración anterior durante el tiempo de Shavuot hasta Sukkot. Y, recordando que al momento de hacer el Bikurim se lee o se recita del versículo 5 al 10 de esta aliyá. En este caso, puesto que en el momento de mayor alegría durante el año, al momento de hacer esta celebración, ir a Bikurim a dejar las primicias. Después de Sukkot también se puede llevar la ofrenda de Bikurim, pero entonces no se recita la declaración de los versículos del 5 al 10 como lo hemos visto en este estudio. El, y esto es necesariamente para la celebración.
En este caso, veremos en resumen la selección y sacrificio de las primicias y al Bikurín hoy en día. En este caso, la misbah de Bikurín, o el mandamiento de Bikurín, o de las primicias, para que se pueda entender, cuando el granjero en Israel o en algunas áreas circundantes iba a su campo y encontraba frutos nuevos que estaban recién saliendo, se les ataba con una caña y lo declaraba verbalmente primicias, como lo vimos en el estudio del día domingo. Esto se aplica solo a los frutos de las 7 especies de la tierra de Israel, como lo vimos al principio: el trigo, la cebada, la uva, los higos, la granada, la aceituna y los dátiles. Estas primicias eran llevadas al templo desde Shavuot, que en la Torá le llama la fiesta de las cosechas y de las primicias del trabajo, y eso era hasta Hanukkah. La Torá no especifica cuánta fruta habría que llevar, pero los rabinos y los estudios, los libros, nos enseñan que ellos podían traer al menos una sexagésima parte de la cosecha. La fruta era envasada en contenedores, en canastas, y la gente rica usaba bandejas de oro y plata, y la gente sencilla usaba cestas de hierba y juncos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todos participaban en esta celebración. Ellos también llevaban en manos tórtolas y palomas, que también lo hemos visto en estudios anteriores. Y del mismo modo colgaban las tórtolas y los palominos al lado de las cestas para adornar las primicias. Los que estaban en las cestas se ofrecían al holocausto, y los que se llevaban en la mano se entregarían a los sacerdotes. En este caso, los aldeanos de cada región se reunían en un pueblo central, donde dormirían en la vía pública de la ciudad. ¿Y esto por qué? No entraban a las casas necesariamente para que no contrajeran impurezas al estar bajo el mismo techo de cualquier persona o cualquier cadáver que pudiera haber estado en ese momento. ¿Por qué? Porque eran las primicias para el Eterno. Y en la mañana, primera hora, el líder gritaba: levántense y ascendamos a Sión, a Dios nuestro Señor. Como en el estudio, al principio del estudio hablábamos del buey con cuernos recubiertos de oro, que encabezaba esta procesión, con una corona de ramos de olivo y representando las 7 especies las que se tomaban de los primeros frutos. Se tocaba la flauta o el chufar antes de la procesión para que se acercaran a Jerusalén. Durante todo el camino, el pueblo proclamó: me regocijé cuando me vinieron, vayamos a la casa de Dios. Viajaban solo 2 tercios del día. ¿Para qué esto? Para permitir que otros en el camino se notaran y se unieran a esta procesión. En este caso, cuando estuvieron cerca de Jerusalén, se enviaron emisarios para avisar a los habitantes de Jerusalén, o sea, mandaban un contingente antes que llegaran ellos. ¿Y esto para qué? Para para que adornaran los primeros frutos y para embellecer el pueblo. En este caso, si tenían algunos productos frescos y otros secos, los productos frescos se colocaban encima para que se vean todo más bonito. Los líderes de los israelitas, los sacerdotes y los tesoros del templo salían de Jerusalén para recibirlos. No es que ellos llegaran directamente y hubiera una persona o el sacerdote los recibiera, no. Los sacerdotes y la mayoría salía a recibir esta ofrenda. En este caso, cuando la procesión entraba a Jerusalén, bueno, cuando iban entrando, el pueblo declaraba o hablaba o generaba mucha expectativa, decía: nuestros pies están en tus puertas, oh Jerusalén. Y en este caso, todos los artesanos de Jerusalén se ponían de pie y los saludaba: hermanos nuestros, los habitantes de tal persona, habéis venido en paz. Y avanzaban a través de Jerusalén, acompañados del sonido de la flauta, el chofar, hasta llegar al monte del templo. Allí incluso los personajes importantes, como el rey de Israel, se colocaban cestas sobre sus hombros y avanzaron hasta el patio del templo mientras se cantaba el Salmo 150. Perdón. En este momento, el coro del levita se cantaba: te exaltaré, Dios, que tú me has levantado. Y en ese momento, allí llevaba las canastas de nombres. El granjero haría la primera entrega de la declaración
declarando este día al Señor tu Dios. En este caso se sostenían los bordes de las canastas y el sacerdote colocaba sus manos y lo agitaba para las cuatro direcciones antes de recitar la fórmula. Un arameo, que es el versículo del 5 al 10, en destruir el antepasado. En este caso, luego se colocaban los primeros frutos cerca de la esquina suroeste del altar y se inclinaban reverencialmente hacia el patio. Las primicias fueron entregadas a los sacerdotes que estaban de servicio en ese momento. Se dividieron los productos entre ellos para comerlos dentro de los muros de la Santa Jerusalén. El sacerdote tomó la fruta y devolvió los costosos contenedores de los propietarios. En el caso de una canasta de caña o hierba, tanto las primicias como la canasta eran entregadas a los sacerdotes. Después de pasar la noche en Jerusalén, el granjero pudo regresar a su casa, como lo vimos anteriormente, que tenían que pasar la noche ahí. Hoy día nos vemos el vigorino hoy día, o porque no tenemos el templo o la ausencia del templo, la misma de vigorín o el mandamiento de las primicias ya nos aplica. Y esto entendemos o tratamos de hacerlo lo más cercano. Existen numerosas formas en que llevamos a cabo esta mitzvah. Ya en el caso, en el texto de Bicurín, fue señalado para convertirse en una parte fundamental de la gala de Pesaj. El plato de sede es visto como una representación simbólica de la canasta de Bicurín. En este caso, por lo tanto, toda la experiencia del ser se convierte en la recreación anual de la ceremonia de Bicurín, de lo que estamos estudiando. En este caso, es un relato maravillosamente del éxodo de Egipto y una expresión de nuestra gratitud a Dios, en el cual el texto es perfecto para ser expuesto durante el Seder de Pesaj. Además, lo importante de esta mitzvah, de esta celebración, lo que es el Bikurín, es el agradecimiento, es apreciar lo que el Eterno nos ha entregado, es apreciar el bien que nos entrega el Eterno para nuestra administración, para nuestro gozo, para todo lo que nos da. Hoy en día muy pocos son agricultores, muy pocos eh, son campesinos, pero obviamente para el común de la gente podemos, lo que nos entrega el Eterno es de diferentes formas. Pero lo importante de esta ceremonia de Bikurim es entender que es importante reconocer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, y por sobre todo con nuestra habla, de que Dios es nuestro benefactor principal, es el que nos entrega a nosotros y a nuestro alrededor, y no ser individualista, no ser soberbio de que todo lo hemos logrado a través de nosotros. En este caso, los sabios, los eruditos de toda esta enseñanza, consideran de que el que trae un regalo a un sabio de la Torá es un bikurim. En este caso, ¿por qué? El hecho de esta costumbre, llevar estos obsequios, de llevar estas primicias a, en este caso al templo, es agradecerle al Eterno, agradecerle a los sacerdotes, es agradecer todo por lo que nos entregan, por toda esa administración, por todo lo que nos hace llegar al Eterno. En este caso, hoy en día nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con nuestras sinagogas, con nuestra cajal de poder entregar este regalo de Bicurín a nuestros líderes. En este caso, más que todo también para aprovechar las fechas, también entregárselo cuando estamos en Shavuot. Hoy en día, como ya lo sabemos, no tenemos templo, ¿ya?
pero obviamente nosotros tenemos estudios, hoy tenemos el internet, tenemos los libros, tenemos más acceso a poder estudiar y poder entender lo que es el templo y sus sacrificios. Y considerar que el templo hoy en día no lo tenemos, pero el estudio de la Torá, el estudio que se generan de los 5 libros, junto con los comentarios de los rabinos, junto con la Agadá, junto con las aclaraciones de muchos eh, personas que están en esto, nos pueden ayudar a hacerlo de mejor forma, a sentirlo de mejor forma y obviamente estar preparados para cuando llegue nuestro Mashiach, que si eh, si así es, vamos a poder presentar nuestras primicias, dar la gracia al Eterno por, para agradecer todo lo que Él nos hace por nosotros y poder hacer esta lectura de este libro de Barín del 26 del 5 al 10 cuando estemos presentes. Bueno, ese es el estudio del día de hoy. Espero que sea de mucho agrado, que sea que haya sido de entendimiento, que pueda ser de grata sabiduría y también para ponerlo en práctica. Bueno, shalom a todos, buena semana.